¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos su amigo Eric Alraile Castañeda. Una vez más para invitaros a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como AelaVikingo23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la Primera y Segunda República Española. Esto como antecedente principal de lo que a la postre derivaría la Guerra Civil Española y con ello el inicio de uno de los regímenes más autoritarios y totalitarios en la historia de España, como lo fue el régimen franquista. Pero para ello es importante analizar brevemente cómo se llevó a cabo cuál fue la raíz, o sea, investigar de tajo cómo fue que se fue dando esta situación. Sí, bueno, el caso de la primera República Española, vámonos más para atrás, desde que las colonias españolas de lo que es Latinoamérica proclamaron su independencia. A raíz de ello, en España se vivió un clima de total inestabilidad. Ocurrió entonces que las monarquías fueron perdiendo ese poderío que los caracterizó durante su época de dominio sobre las colonias. Las colonias novohispanas, vamos a llamarlas así, que conforman justamente lo que son los países de Latinoamérica, los países de habla hispana. Eso provocó entonces que una vez que ellos proclamasen su independencia, se viniera un clima de inestabilidad en la monarquía española. Entonces para ello se vio entonces la oportunidad de crear una república que permitiese a los ciudadanos elegir libremente y en secreto a sus gobernantes, ya que si algo caracterizaba a la monarquía era que asignaba a los gobernantes. Entonces vino entonces esta posibilidad. De hecho, una de las causas que fue, de hecho, la causa final en la que permitió que la corona española terminase reconociendo la independencia de las colonias latinoamericanas fue que el entonces rey Fernando VII juró la Constitución de Cádiz, y a partir de ello se establecería una monarquía constitucional que permitiera entonces que reactivara más bien los derechos de los ciudadanos. Entonces con ello, jolines, se limitaría el poder de la monarquía y con ello surgiría el poder del pueblo. Sí, entonces toda esta revolución liberal, sí, que de hecho esas fueron en sí las partes que permitieron entonces que las colonias latinoamericanas lograran independizarse de España. Y fue entonces caótico, fue durante décadas. Sí, hay que recordar que fue en la década de 1830 cuando España terminaría por reconocer la independencia de las colonias latinoamericanas. Entonces, de ahí vinieron décadas entonces de caóticas y un clima de inestabilidad, jolines, hasta llegar entonces a la década de 1870, cuando se proclama la primera república española entre 1874 y 1800. Pero fue entre 1873 y 1874, jolines, que de hecho fue muy corta, solo 22 meses, solo 22 meses duró, ¿sí? con el golpe de estado del general Pavía. Y
posteriormente se establecería una república unitaria con el general Serrano. Que entonces, perdón, jolines. Entonces vendría entonces una república unitaria. Esto como antecedente principal, que se buscaba entonces que un poder alterno, ¿sí? Pero una vez que terminó esa breve primera república española, se restablecería lo que es la monarquía borbónica, que encabezaría entonces Alfonso XIII. Pero aquí ya nos brincamos nuevamente hasta lo que es ya el siglo XX. En el siglo XX, en la década de los años 30, en la cual surge la Segunda República Española. Esta Segunda República Española fue la creación de un Estado democrático, encabezado por Alfonso XIII, conocido entonces como Alfonso el Sabio, que buscaba de una u otra manera implantar reformas que permitieran a los ciudadanos ejercer libremente sus derechos. Tanto es así que incluso implantó al mismo tiempo reformas que beneficiaran a los diversos sectores laborales, como la agricultura, así como también a los obreros, al sector educativo incluso. Entonces eso fue incluso generando también severos descontentos, que de hecho esta Segunda República Española surge a raíz del tremendo crack de 1929, una de las más devastadoras crisis económicas de la historia universal, no solo de los Estados Unidos, sino también del resto del mundo. Eso permitió, eso generó entonces una severa crisis también dentro de la monarquía española, que entonces lo indujo a proclamar una segunda república española. Y es que esta cuestión de establecer una república fue con el objetivo de que hubiera poder alterno, es decir, que hubiera tanto un gobierno monárquico como un gobierno republicano federal, al cual los ciudadanos lo eligiesen libremente. ¿Sí? Esta fue un poco más duradera, de hecho duró prácticamente toda la década de los años 30, a diferencia de la Primera República Española, que fue prácticamente apenas 2 años. Pasaron 4 presidentes, y esto fue por el enorme descontento social que había. Es un enorme clima de inestabilidad política, mientras que en el caso de esta Segunda República Española, por más que se implantaron reformas que favorecieran sobre todo a las clases populares, que de hecho estas reformas, lejos de beneficiarlas, la fueron oprimiendo aún más. Y entre tanto descontento ocurre una rebelión militar encabezada por el militar español Francisco Franco, con el cual genera entonces el estallido de la Guerra Civil Española, una temática de la cual hablaremos entonces en la siguiente sección. Que por cierto, les adelanto, Francisco Franco, junto con
Hitler, Mussolini, Stalin fueron los hombres letales que en el siglo XX arrodillaron al mundo. Jolines, hostias, va a ser interesante tocar esta temática. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura. Nunca nadie me podrá matar, solo muerto me podrán fallar.